alerta de violencia de género que ha sido declarada en Guanajuato. Quiero hacer algo de historia que es importante que todas y todos ustedes lo tengan. La solicitud de alerta de género en Guanajuato se realizó desde 2009. En 2009, estamos hablando de 15 años. Hace 15 años se violentaba a las mujeres en alguna región, en alguna comunidad, y no se hacía caso. Esta primera solicitud fue realizada por el Centro Las Libres y por el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, motivada por lo que hemos llamado el agravio comparado, que significa que había una reforma que se había aprobado en Guanajuato, que era criminalizar el aborto, lo cual considerábamos que agraviaba los derechos de las mujeres. Este movimiento marcó el inicio de una lucha prolongada por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato. Después se hizo una segunda solicitud en 2013 por los feminicidios realizados en nuestro estado. Después, en 2014, la tercera solicitud fue otra vez Las Libres y el Centro para las Adolescentes y los Adolescentes de San Miguel Allende. La solicitud era claramente porque había un contexto de violencia sistemática contra las mujeres y en una forma extrema que eran los feminicidios. Y estas respuestas, estas solicitudes fueron rechazadas, ni la del 2009, ni la de 2013, ni la de 2014. No le gustaba a quienes gobernaban, que sigue siendo Acción Nacional, no le gustaba aparecer en la lista de mayores feminicidios contra las mujeres. La cuarta solicitud fue realizada en 2022 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde solicitaba la alerta por violencia de género, por feminicidio y desapariciones de mujeres en Guanajuato, y fue admitida por la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 31 de marzo de ese año. Este momento se consideró un hito en la lucha contra la violencia de género, ya que se daba voz a las víctimas y se exigía la responsabilidad al gobierno. Queremos, después de esta breve historia, queremos hablar de las etapas claves en el proceso. Primero, el 30 de junio y al 1 de septiembre, hay 13 reuniones de trabajo y visitas de un comité a los espacios, a las comunidades, a las zonas donde se declaraba o se solicitaba que se revisara porque había asesinatos. En mayo del 2023, la CONAVIM informa al gobernador Diego Sinue y le otorga un plazo de 6 meses para implementar un plan de trabajo para resolver los feminicidios en Guanajuato. Esto, evidentemente, desató un constante seguimiento en el avance de las acciones que se propusieron al gobernador Diego Sinue. Entre el 25 de noviembre y entre el 25 de junio y el 25 de noviembre del 2023, se emitieron 6 informes de avances presentados por el Estado. Nunca les gustó las observaciones que el comité realizaba y la evaluación que realizaba este comité a las acciones que informaba el gobierno de Guanajuato. No les gustaba ser evaluadas, no les gustaba que se hicieran consideraciones y no solo no les gustaban, no cumplían con las observaciones que se estaban haciendo. Finalmente, en diciembre del 2023, el grupo de trabajo, que así lo marca la ley, no el comité, el grupo de trabajo
en su 12ª sesión, establece una metodología para evaluar las acciones del gobierno. Finalmente, el 24 de septiembre del 2024, se concluye este proceso y se dictamina y se aprueba el análisis de la implementación de las acciones. No quiero ahondar más, les vamos a entregar un boletín para que ustedes lo tengan, pero estamos hablando de 406 casos por encima de los 372 casos que reportaba el Estado de México. Entre 2015 y 2022, el registro de desapariciones en Guanajuato de mujeres pasó de 12 a 57 casos, evidenciando un aumento alarmante de violencia contra las mujeres. Y por supuesto, la concentración de la violencia contra las mujeres se da en 17 municipios de los 46 que tiene Guanajuato. Es decir, en estos 17 municipios se concentran 84% de desapariciones, se concentraron desapariciones y feminicidios. Por eso nos parece que es oportuna y bienvenida la declaratoria de alerta de violencia de género en Guanajuato, declarada el 25 de septiembre de este año. Es bienvenida, pero también habla de esta resistencia, de esta omisión del gobierno de Guanajuato y de esta falta de compromiso con las mujeres por parte de quien gobernaba anteriormente Guanajuato, y nos da pues una buena oportunidad para evaluar el compromiso de la gobernadora Livia Denis con las mujeres de nuestro estado. Los municipios donde se ha incorporado, declarado la alerta son Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz del Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Valle de Santiago y Villagrán. Esos son los que van a informar a la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM en 6 meses qué acciones han realizado para cumplir con lo que les han exigido este grupo de trabajo, de acciones que les han propuesto para dar cumplimiento a la alerta de violencia. ¿Qué es lo que propuso este grupo de trabajo? Medidas de prevención, medidas de atención, medidas de seguridad, medidas de procuración e impartición de justicia y medidas de reparación del daño y medidas legislativas. Por eso estamos acá, legisladoras y legisladores de Morena, del Congreso de la Unión, exigimos la responsabilidad de las autoridades que deban implementar, incluso, lo digo con todo respeto y con mucha responsabilidad, varios de esos municipios es donde gobierna Morena, pero han heredado omisiones y falta de voluntad política y por ello se declaró la alerta de género en esos municipios. También estaremos atentas y atentos y daremos vigilancia para evaluar las acciones. La declaratoria de alerta de género en Guanajuato es un llamado urgente a la acción y resalta la necesidad de que el gobierno estatal asuma inmediatamente su responsabilidad para proteger la dignidad, la seguridad, la vida de las mujeres de nuestro estado. Muchas gracias y voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Virginia y después al senador Emanuel. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues me da mucho gusto estar aquí hoy acompañada de mis compañeras y compañeros diputadas y senadores y senadoras del partido Morena. Me uno a ellos como senadora en representación de Guanajuato, del Partido Verde. El Partido Verde hemos también
estado siempre muy preocupados y hemos tenido en la agenda el que atendamos a la violencia en razón de género, porque lo que sucede hoy en Guanajuato es inadmisible. Hace unos minutos mi compañera, la senadora Malú Micher, expuso esta historia de cómo se ha ido desarrollando las omisiones y la desatención que se ha tenido con el tema. Y esto ha ido agravando la situación que vivimos las mujeres en el Estado. Precisamente para darle una vigilancia y dar seguimiento a estos temas, hoy justo presenté un punto de acuerdo aquí en el Senado de la República para que podamos homologar, que se pueda armonizar, mejor dicho, el marco jurídico estatal en materia de feminicidio. Porque si bien los números de feminicidio en el estado de Guanajuato aparentan ser pocos, no es que haya pocas muertes de mujeres en el estado de Guanajuato, quiere decir que no se está atendiendo como se deben de atender. Y entonces han maquillado estos números. Y en este sentido, para mí y para este bloque de diputadas y senadores y senadoras, es una prioridad en el estado de Guanajuato que atendamos el tema. Al igual les quiero compartir, justo el día de ayer en los medios de comunicación en Guanajuato, emití un boletín en donde les comuniqué las mentiras que el exgobernador Diego Sinúe vino pronunciándose durante 6 años. La CONAVI nos pasó unos datos muy relevantes. Durante 6 años, el exgobernador Diego Sinúe nos dijo a todas y todos los guanajuatenses que el gobierno federal lo había abandonado, que el gobierno federal no le había dado recursos para atender la violencia contra nosotras las mujeres. Resulta que desde 2022 el exgobernador recibió recursos federales, un total en 3 años de casi 45 millones de pesos. Lo que termina siendo alarmante es lo siguiente: las instancias o la instancia de gobierno del estado, resulta que el último año tuvo una reducción del 19% en su presupuesto. Entonces, la pregunta que yo le haría al exgobernador, ¿cuál era la voluntad política y la preocupación que él decía que tenía? Por un lado nos mintió diciendo que no recibía recursos y por otro lado él estaba haciendo deducciones al presupuesto en el estado de Guanajuato para atender estas situaciones y estas condiciones que vivimos las mujeres. En ese sentido, me sumo a lo que nos acaba de presentar la senadora Malú Micher. Creo que tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso quienes estamos como representantes del estado de Guanajuato. Las mujeres en el estado de Guanajuato no pueden seguir viviendo bajo esos riesgos en los que viven. Tenemos que garantizarles su seguridad, tenemos que garantizar una vida libre de violencia y tenemos que crear oportunidades. Quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad también legislativa y en ese sentido se presentó hoy un punto de acuerdo y en ese sentido han venido muchas iniciativas. La senadora Malú Micher en el bloque de Morena hace un mes presentó la iniciativa para el Sistema Nacional de Cuidados, porque también hay que decirlo, hay que crear nuevas condiciones para nosotras las mujeres. Pero primero tenemos que garantizar la seguridad de todas nosotras. Muchísimas gracias. Gracias, queridas y queridos medios de comunicación, integrantes de quienes el día de hoy cubren la fuente de aquí del Senado de la República. Miren, es importante primero reconocer los esfuerzos que hoy se están haciendo en una coordinación efectiva a fin de poder sumar esfuerzos también desde el ámbito legislativo. Y la senadora Malú Micher Camarena, quien preside la Comisión para la Igualdad de Género de este Senado de la República, ha tenido a bien convocar esta rueda de prensa, pero también la senadora Virginia Magaña, quien también es integrante de dicha comisión y por supuesto su servidor. Y también en esta coordinación participan las y el diputado federal que el día de hoy nos acompaña. La diputada Alma Rosa de la Vega del Distrito 2 con cabecera en San Miguel de Allende, el diputado Francisco Estrada Domínguez con cabecera del Distrito 4 con cabecera en Guanajuato Capital, la diputada Juana Acosta Trujillo con cabecera en Acámbaro, Distrito 14,
la diputada Lucero Higareda del Distrito 13 con cabecera en Valle de Santiago, Guanajuato. Ustedes ven que el día de hoy somos aquí las y los guanajuatenses que estamos secundando esta propuesta, esta postura y además pues acompañar el pronunciamiento, el llamamiento, el punto de acuerdo de la senadora Vicky Magaña. Pues debo decir que si bien es cierto hoy estamos en un tiempo de mujeres porque a nivel federal tenemos a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues también en Guanajuato tenemos a una gobernadora por primera vez en la historia de nuestro estado. También hay mayoría de diputadas locales en el Congreso local, tenemos también la mayoría de diputadas federales provenientes del estado de Guanajuato y un buen número de presidentas municipales. Pero las acciones que hoy serán encaminadas a partir de que los gobiernos municipales de estos 17 municipios han iniciado sus funciones a partir del 10 de octubre y justamente en el contexto del inicio del gobierno estatal encabezado por Livia Denis, permitirán que se midan, que se evalúen a corto, a mediano y a largo plazo. Si bien es cierto, estos 6 meses que les están dando para el cumplimiento de dichas acciones no se pueden realizar sin las acciones coordinadas efectivas entre el gobierno del estado, sus dependencias y por supuesto los municipios. Y para ello se requiere una serie de esfuerzos, no solamente presupuestales, sino también recursos humanos, acciones políticas, medidas que se puedan implementar todos los días en cada uno de los gobiernos municipales. Estos 17 municipios tienen la obligación de trabajar coordinadamente con el gobierno del estado y entonces sí podríamos decir que ya no haya un gobierno omiso, opaco, que no escuche a la petición de las mujeres y por supuesto que garantice que no haya ningún tipo de violencia de género. Por eso es muy importante reconocer estas acciones que hoy se están haciendo y estaremos trabajando coordinadamente. Nos proponemos, nos ofrecemos hacer ese canal de diálogo, ese canal que nos permita trabajar en pro y en beneficio del cumplimiento de estas acciones para poder garantizar que esta alerta de género en estos 17 municipios se pueda considerar efectiva, pero sobre todo con acciones que puedan beneficiar la reducción de estos altos índices que hoy ponen alerta roja en el estado de Guanajuato. Adelante, diputadas y diputados. Sí, por favor. Ya se fueron porque ya les mandaron. Buenas tardes a todos, a todas. Soy Lucero Higareda, diputada federal por el Distrito 13 en el estado de Guanajuato. Primero que nada, senadora, agradecerle esta preocupación que desde que tengo uso de memoria y la conozco ha mostrado por las mujeres. Quiero decirles que me entristece mucho ver que 3 de los municipios que abarcan el distrito al cual represento se encuentran el día de hoy en esta lista. La verdad es que sí ha sido un proceso muy triste y más triste es ver el día de hoy estos municipios y solo quiero decirle a las mujeres de estos municipios y del resto de los que están en la lista que como legisladora voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde el espacio que me encuentro ocupando el día de hoy para lograr ayudar a que esto se solucione. Vamos a estar pendientes, no podemos las mujeres guanajuatenses vivir con miedo, salir con miedo de nuestras casas por el simple hecho de llegar a nuestra tierra. Ahora es hasta riesgoso llegar a nuestra propia tierra. Entonces, es un mensaje para las ciudadanas que represento en el distrito, que no están solas, que voy a ayudar, que voy a agarrarme de la senadora y vamos a hacer todo lo posible para que esto se solucione lo antes posible y de la mejor manera. Muchísimas gracias. ¿Nadie más? Muchas gracias. Agradecemos la presencia de quienes se sostuvieron y resistieron a la tentación de irse allá adentro. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.